Estimada doctora Sara Altagracia Veras Almanzar, buenas tardes. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otra información que usted considere relevante para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podríamos hacerle preguntas por un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Buenas tardes, excelentísimo señor Presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Luis Abinader Corona, y a los honorables integrantes de este Consejo. Soy Sara Altagracia Veras Almanzar, oriunda de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. Ante todo, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí, a las instituciones que nos propusieron y aprovechar la ocasión para reconocer al ex magistrado Antonio Manuel Florencio Estrella Sonde, nuestro profesor, mentor, quien con su ejemplo de ética y vocación de servicio nos inspiró a ser jueza. Con relación a nuestra carrera judicial de más de 25 años, hemos recorrido cada peldaño, desde jueza de paz, jueza de la instrucción, jueza presidenta de 2 tribunales colegiados y actualmente jueza de Corte de Apelación Penal. En cuanto a nuestra formación académica, fuimos graduada magna cum laude, como licenciada en Derecho de la Universidad Nordestana, profesión que auspiciamos dando clases de inglés en el instituto de nuestra difunta madre, Carmen Hortensia Almanzar, a quien debemos nuestros logros en lo personal y en lo profesional. Realizamos estudios de doctorado, Sociedad Democrática y Estado de Derecho en la Universidad del País Vasco, además de una maestría con doble titulación en las universidades de Castilla-La Mancha y la Pucamaima, obteniendo los títulos de magíster en Jurisdicción Constitucional y máster en Derecho Constitucional. Además de una maestría realizada en la Universidad de Puerto Rico, un LLM, en la que recibimos capacitación, especialización acerca del derecho procesal penal, métodos alternos de resolución de disputas, técnica de litigación y género. Y en dicha universidad recibimos el honor del Premio Latinoamericano LLM como mejor trabajo de investigación. En cuanto a nuestras publicaciones, destacamos 2. El ensayo La protección de la víctima testigo en los casos de violencia doméstica e intrafamiliar, obra que fue dedicada a las hermanas Mirabal, y la coautoría de la obra Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio Latinoamericano. También una publicación en una revista jurídica, fueron varias, pero de estas destacamos el impacto de la ideología en la elección del juez o jueza constitucional. Nuestra labor académica ha sido a nivel de pregrado, posgrado y maestría en distintas universidades. Eso lo tienen ustedes registrados en los documentos que depositamos oportunamente. ¿Por qué aspirar al Tribunal Constitucional? Tras 25 años de trabajo ininterrumpido, reiteramos nuestro compromiso de servicio y entusiasmo en servir justicia. Acceder al Tribunal Constitucional sería para nosotros la más alto honor de acercarnos a la humanidad que significa este servicio de interpretación de los derechos fundamentales y supremacía del ser humano en su más amplio esplendor. Pero también acercarnos a los valores y principios que nos fueron enseñados y que han sido nuestro norte. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra
a la consejera Nancy Salcedo, magistrado. Muchísimas gracias, honorable presidente. Muy buenas tardes, magistrada Sara. Buenas tardes. Dígame cómo está usted. Estamos bien, honrados en estar acá. Muy bien. Bueno, yo sé que usted tiene mucho tiempo en la justicia penal, también ha manejado el tema de género y en Puerto Rico obtuvo la mayor calificación en esos temas. Ha escrito también y trabaja en la subcomisión de género, ¿es así? Cierto. Y ha trabajado en lo que se llama la protección de las víctimas testigos de violencia de género, también de la violencia intrafamiliar en el proceso penal, y también fue coautora con un grupo de jueces penales de la guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia. Bueno, como usted sabe, el Poder Judicial y Poder del Estado, que es signatario de las 100 reglas de Brasilia que tienen que ver con el acceso a la justicia, tenemos lo que se llaman los centros de entrevistas para personas vulnerables. Y entonces, por ahí yo quisiera hacerle una pregunta en relación a ese tema. Y para que la gente, si no sabe lo que son las cámaras Excel, ¿puede usted explicar, en la opinión suya, el criterio, cuál es la relevancia constitucional de los centros de entrevistas para personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos dentro del Poder Judicial? Quisiera oírla al respecto. Sí, por supuesto. Uno de los grandes logros del Poder Judicial Dominicano ha sido la instalación y multiplicación a nivel nacional de los denominados centros de entrevistas, no solamente para entrevistar a menores de edad y proteger de manera integral lo que es el interés superior del niño, sino también para evitar la revictimización que implica que una mujer frente a su agresor y en sede penal tenga que replicar en todos los estadios del proceso una declaración que le duele, que le afecta desde el punto de vista psicológico, porque es como revivir cada vez esa situación de la que fue víctima. El objetivo principal es ese de los centros de entrevistas. Esas mujeres, esas niñas, esas adolescentes en condiciones especiales de vulnerabilidad se le protege de manera integral, no solamente para que no tenga que enfrentar de tú a tú al agresor por el sistema que se utiliza en ese tipo de cámaras Gesell, porque no tiene que confrontarse de manera directa con él, sino también para proteger su integridad psicológica y no tenga que revivir cada vez ese proceso. En los centros de entrevistas se tutelan de igual manera los derechos fundamentales en plano de igualdad con los imputados, porque el imputado y su defensa tiene derecho a través de un procedimiento especial de hacer preguntas y garantizar los derechos de defensa y debatir cualquier cuestión informada por la víctima. Lo que se evita con ese tipo de sistema es una confrontación y es un logro muy importante que debemos fomentar y que el Poder Judicial ha incluido como producto esencial de su enfoque o justicia inclusiva. En los casos de violencia doméstica e intrafamiliar, que son los casos más sensibles, donde se presentan situaciones de manipulación, de subordinación, de peligro, no solamente hacia las víctimas directas, sino también en perjuicio de los niños y de las personas que habitan en ese hogar, el medio ideal para evitar esa revictimización, para resguardar lo que es la dignidad de esa persona, no solamente su integridad desde el punto de vista físico y psicológico, sino también para preservar la dignidad de una persona. Imaginémonos nosotros que esa persona que fue violada, vejada, maltratada, tenga que reproducir frente al público toda esa situación humillante. Entonces, la dignidad del ser humano, que es el valor central, el fundamento de un Estado social, democrático y de derecho, es uno de los valores esenciales que
se respetan y se resguardan a través de los centros de entrevista, sin olvidar las víctimas colaterales, que son los niños y niñas, que también son salpicados de manera negativa por esos hechos tan traumáticos. Le damos la palabra al consejero y senador Bauta Rojas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, licenciada Buenas tardes. Vera Almanza. Señor presidente, distinguido consejero, honorable consejero, me inclino reverente ante la abuela fallecida, la madre fallecida, ante Sara y sus hermanas. Desde principios de los 2000 me enteré de un curso, una maestría que realizó usted en la Universidad de Recinto Río Piedra, la Universidad de Puerto Rico. En este sentido hemos dado seguimiento a su responsabilidad en el área de género, en la justicia. Y me gustaría preguntarle cuál ha sido el aporte de los precedentes del Tribunal Constitucional en lo relativo a la equidad de género. Ciertamente que el aporte realizado por el Tribunal Constitucional a través de su línea jurisprudencial ha sido bien amplio en materia de equidad y sobre todo en los supuestos de violencia de género y en género en sentido general. Recordamos varios de los precedentes, entre estos cuando se requería que el victimario se desapoderara de su arma de fuego en un caso de violencia, él reclamaba ante la autoridad judicial que ese era su derecho de propiedad y que todavía el proceso penal no estaba avanzado. Como una medida preventiva, pues se le quitó el arma de fuego. Cuando llegó este asunto a través de una revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, que es una de las facultades del Tribunal Constitucional, pues se estableció que con ese desapoderamiento de arma de fuego era una forma de proteger el derecho a la integridad y el interés superior del niño, que también estaba involucrado en el asunto, versus el derecho de propiedad que había sido reclamado en sede judicial en su momento por el accionante. Otra de las decisiones que son leading cases o precedentes relevantes es ya en materia de protección a los derechos de la mujer, es el caso en el cual el Tribunal Constitucional, a través de una acción directa en inconstitucionalidad, declaró nulo el artículo 35 de la ley 1306 bis sobre divorcio. Esa ley, ese artículo específico de la ley establecía que la mujer divorciada que pretendiere contraer nuevas nupcias debía esperar un periodo de 10 meses a los fines de pues volverse a casar. Y pues ese hecho fue sometido a esa norma que establecía la ley 1306 bis, fue sometido al test de razonabilidad, que es uno de los instrumentos que también por creación jurisprudencial ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional. Y en base a ese test se estableció que obviamente en la época en que esa ley fue redactada, y esto utilizando argumentos e interpretaciones de tipo histórico, se justificaba que la mujer esperara todo ese tiempo, pero con los avances de la tecnología y los avances del ADN, pues no era necesario quitar o restringir ese derecho de la libre autodeterminación de la mujer y de formar una familia para esperar determinar si el embarazo era o no de la nueva pareja o de la persona con la cual de la cual se había divorciado. Dijo el Tribunal Constitucional en esa decisión que el fin a la luz de los tiempos, y así realizando una interpretación consecuencialista y funcional, que es la que ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional, el fin
a los tiempos no era legítimo y que el medio utilizado era un medio que impactaba en la dignidad humana de la mujer. ¿Por qué? Porque partía de una presunción de dolo, como si la mujer se presumiese que la mujer fuese a mentir a su nueva pareja y que ese niño se beneficiara por la denominada presunción pater y sed. ¿Qué es la presunción pater y sed? Cuando se presume que el hijo nacido dentro del matrimonio o dentro de esos 10 meses de espera que se adjudicaba a la mujer, se presumía que era hijo de esa anterior pareja. Entonces se basaba en una presunción de dolo, como si la mujer fuese a engañar a la nueva pareja. Entonces, en consecuencia, entendió el tribunal que eso era una vulneración a la dignidad de la mujer y también vulneración al derecho a la igualdad, porque a la pareja masculina pues no se le colocaba ningún tipo de limitación. Entonces, el test que aplicó el Tribunal Constitucional, el test de razonabilidad, a los fines de evaluar si esa norma era arbitraria, justa y proporcional, fue el test de la razonabilidad. El medio no era el adecuado a la luz de los tiempos, interpretación evolutiva y funcional. Y la relación entre medio y fin no era constitucional porque violentaba derechos fundamentales de primera generación, que son el derecho a la dignidad y el derecho a la igualdad, que en ese caso no se daba. Existe una serie de precedentes, por ejemplo, también el derecho que tiene la mujer y respecto a los hijos en cuanto a la filiación. El Tribunal Constitucional estableció que la filiación, el derecho a reclamar la filiación para un niño y la madre que le sea reconocido ese hijo, era imprescriptible, que en cualquier momento de la vida de una persona podía reclamarse esa filiación. Y uno de los íconos, de los leading case más importantes del Tribunal Constitucional en defensa de la mujer, sigue siendo la aplicación de la tutela judicial diferenciada, que está consagrada en el artículo 4, en el numeral 4 del artículo 7 de la ley 137-2011, que es la ley que establece, rige el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente: cuando hay personas con contextos diferentes, cuando hay sujetos procesales accionantes con contextos diferentes, debe utilizarse la tutela judicial diferenciada a los fines de equilibrar el acceso a la justicia y los derechos en juego. Entonces, en el caso de la mujer, que conforme, como dijo la magistrada Nancy Salcedo, las mujeres, junto a los envejecientes, junto a los privados de libertad, son grupos colocados en condiciones especiales de vulnerabilidad, tal como lo consagran las reglas de Brasilia. Pues entonces esa tutela judicial diferenciada, apropiada, adecuada a esos casos, es la herramienta vital para equilibrar y acceder a la justicia cuando se refiere a la mujer. No sé si satisfice su... Sí, pasamos la palabra a la consejera magistrada, doña Miriam Germán. Buenas tardes. Hay centros aquí dedicados a recibir quejas, querellas de violencia doméstica y violencia en general contra la mujer. ¿Usted cree que en esos centros la persona señalada como autora del acto, el hombre señalado como autor de las violencias y los maltratos, pierde alguno de sus derechos? En los centros dedicados a recibir denuncias y querellas de maltrato en contra de las mujeres. Sí. Bueno, se presume inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia es uno de los principios pilares o garantías procesales que tiene todo ciudadano que es señalado como imputado o presunto autor de un hecho. Esa persona tiene que ser respetada y tratada con toda la dignidad y garantía de los derechos como cualquier ser humano. Obviamente, a la víctima
respecto a ella hay que tomar medidas preventivas o precautorias para evitar cualquier tipo de peligro o puesta en riesgo de la víctima o revictimización. Pero ese ciudadano tiene todos los derechos que cualquier ciudadano. Por eso vivimos en un Estado social democrático de derecho. Derecho a información, derecho a una defensa técnica efectiva, derecho a ser tratado con dignidad, derecho a todos los derechos que tiene cualquier ciudadano. Entonces, no sé si usted se refería a ese contexto. A ese contexto me refería porque hay centros donde va una persona señalada como autora de ese despreciable delito, entonces los reciben con una actitud como de fundamentalistas. Lo esposan, no puede hacer llamada, no puede conversar con su abogado. Entonces Eso es una cuestión de malas prácticas y de falta de sensibilización de ese personal encargado de dar un abordaje adecuado. Fíjese bien, no bastan las garantías, no bastan las disposiciones constitucionales si los derechos no son efectivos. Y si las personas que están encargadas de servir esos derechos, que son las entidades de justicia, los ministerios públicos, la policía, no dan ese tratamiento adecuado a todo ser humano. El hecho de que usted sea imputado, incluso el hecho de que usted sea condenado, ya sancionado, con una pena irrevocable, no le permite a usted tratarlo y vejar a esa persona y tratarlo de manera inadecuada. Los derechos fundamentales persisten y deben ser efectivos hasta el dictado de una sentencia condenatoria con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgado, porque al final la dignidad humana no desaparece. Ese fundamento de nuestra Constitución que establece el artículo 2, que dice que la Constitución dominicana, el orden constitucional, este Estado social democrático de derecho, se fundamenta en esa dignidad humana. Es lo único que se pierde. Fíjese usted, hay una ley 192 que protege la dignidad humana de la persona muerta y sus familiares. Había una práctica de tomarle fotos a las personas accidentadas en posiciones incluso desnudas, personas con heridas graves, y cuando sus parientes veían eso por televisión, o la persona conocida, quedaban traumadas. Entonces, para proteger la dignidad humana, el legislador proyectó ese derecho hacia una ley que estableciera parámetros adecuados para que ese tipo de situaciones no se volviese a repetir. Entonces, si la dignidad humana opera más allá de la vida hasta la muerte, ¿qué será cuando una persona accede a acudir a servirse justicia? Pero comparto su preocupación. Gracias. Comparto. Muchas gracias, doctora Sara Altagracia Veras Almanzar. Muchas gracias por su exposición Gracias a usted. y que pase muy buenas tardes.